Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con ustedes. Estamos tocando un fascinante punto que hace que la fe se transforme en cosas materiales. Es la actitud. Algo que tiene que modificar indudablemente la conducta, nuestra manera de guiarnos y de hacer, de pensar, de visionar hacia el futuro. Siempre y cuando nosotros no tengamos una actitud para ir en pos de las cosas, vamos a estar fallando siempre. Por una sencilla razón. La conducta es como cuando tú tienes calor y te ponen el aire acondicionado y ¡ah! ¡Qué frescura! Cambia cosas. Tú sabes, así mismo funciona la conducta cuando la actitud la lleva a hacer cosas. Y estamos hablando de Jairo en el capítulo número 5 de Marcos. Y hemos empezado por ver las cosas que Jairo tuvo que empezar a soltar para poder que su actitud fuera completa y moviera la conducta. Porque de eso se trata. O sea, si la actitud tuya no transforma tu conducta, entonces tienes una mala actitud. Por eso es que hay esa diferencia entre lo que piensas y lo que haces y lo que dices. Entonces vemos aquí como este hombre, leímos en el capítulo anterior, siendo un principal de la sinagoga, y estábamos definiendo su pertenencia, su creencia religiosa. Porque mientras tú tengas una religión, que es una creencia, que adoramos, veneramos, hablamos de ella, pero no nos produce nada en nuestra vida, se convierte en una religión. Un credo es aquello que tú crees que va a ser algo y que el conocimiento que estás adquiriendo te va a dar el entendimiento y la inteligencia para que se convierta en sabiduría, porque se hace sabio cuando te da frutos. La diferencia entre el necio y el sabio es que el sabio ejerce con entendimiento e inteligencia el conocimiento que le es dado y cambia en su manera de ser, cambia su manera de pensar, su conducta, cambia el hábitat donde él vive, toca a otras personas, porque a las personas no les va a interesar muchísimo el denuedo con que tú hables de tu religión o de tu creencia. A ellos lo que les va a importar es que cuando tú les expliques a ellos lo que en ti está haciendo vida, ellos puedan ver que en ti hay cambios y que ellos tienen la posibilidad de cambiar. Por eso es que la fe que está en los jóvenes hoy en día va a ser más arrolladora que la que nosotros aprendimos a crecer en el Evangelio, porque ellos van a hablar de una fe práctica, sencilla y con resultados. Van a aprender a conocer a un Dios más cara a cara. La religión no te permite, porque te mete en tus hábitos, en tus costumbres, en tus ritos, adorando y alabando lo que aprendiste años atrás, aunque lo hayas aprendido mal, te cuesta soltarlo. Yo, por ejemplo, todavía no puedo entender algo tan sencillo, y yo sé que aquí le voy a tocar los callitos a alguien, pero como estamos hablando de Heidi, que él tuvo que romper tradiciones y costumbres para poder validar lo que la palabra decía, yo no entiendo cómo hay hermanos ministros, que son los que somos los obligados a llevar la aclaración del Evangelio, que si el aceite durante toda la Biblia fue el símbolo, la sombra de lo que iba a ser la figura. Eso es la sombra, no es la figura. Cuando yo estoy parado aquí, se crea una sombra. Por ejemplo, este pensador crea esta sombra aquí. La sombra no es el pensador. La sombra es
una sombra, una silueta, perdón, una figura de lo que es la silueta. Pero el pensador es este, la sombra es esta. Durante toda la Biblia, el aceite fue una sombra del Espíritu de Dios. Entonces, por un versículo que no se ha leído bien, han hecho una doctrina, una religión. Cuando se vuelan, Éxodo 32, que habla de el aceite de la santa unción, que es un aceite específico, que no es como ir a comprar 4 hierbitas y echarle aceite y bendecirlo, parecido como si fuera el agua bendita que venden en la iglesia contraria. Exactamente lo mismo. Allá lo bendice un cura, aquí lo bendice un pastor. Entonces decimos que eso es bendito. No. Si inclusive en Éxodo 32 se habla de que si el aceite de la santa unción le caería a alguien, tendría que morir. Cuando se lee en Santiago de que el enfermo tiene que ser limpiado para llevar al templo, y dice, ahí no dice que el aceite lo sana, dice que la oración de fe es la que sana a esa persona. Me aterra, igual que Jairo, tienen que romper con muchas cosas que son tradiciones, como hablábamos en el segmento pasado. Gente que coloca la fuerza del ayuno en dejar de comer. ¿Cómo tú vas a creer que dejar de comer te va a llevar a una santidad? ¿Cómo tú crees que dejar de comer te va a llevar a una intimidad con Dios? No. Es la actitud de tu corazón de estar con Dios, separado para Él, sin comida tal vez, pero sin todas las cosas del sistema del mundo que te apartan de Él. Ahora, yo entiendo que uno, para poder estar en la intimidad con Dios, tiene que apartarse de todo, hasta de inclusive la comida. Pero yo no coloco mis ojos en la comida, porque entonces ya se hace una dieta. Yo llevo 4 horas sin desayunar, llevo 6 horas sin comer, llevo 24, una competencia contigo mismo, y si la estás contando, imagínate el problema cuando falles. Eso es religión, eso es tradición. El aceite igual. ¿Cómo va a ser posible si lo que sana al enfermo en la oración de fe, no podemos devolvernos a estudiar la cultura? ¿Qué pasaba allí? Era que el templo estaba en pie. Santiago fue escrito entre el 49 y el 52. Todavía los enfermos había que llevarlos al templo y no podían entrar si no se cumplía una ley. Pero profeta, ahí estábamos bajo la gracia. Sí, pero a esos judíos les costó muchísimo aprender que era con el espíritu y no con las obras. Entonces, ellos limpiaban el cuerpo porque lo mandaba la ley, pero ellos sabían que no era el aceite lo que sanaba al enfermo, si no, no hubieran escrito, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, cosas que se hacen tradición, y así como esas muchas. Claro, no estoy aquí en este día para hablarte de las cosas que tenemos que romper, un poco de becerros que idolatramos, que ponemos los ojos en ellos y que nos apartan de la vida con Dios. Aún más, hay ministros y personas, sobre todo nosotros los ministros, nos acostumbramos a determinados hábitos y costumbres y nos apegamos a ellos porque un día nos dio resultado. Cuando no es eso. Hay que liberar el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que tiene que hacer las cosas. Aquí Jairo se daba cuenta que tenía que soltar las costumbres y los hábitos religiosos que había aprendido y había seguido por años hasta llevarlo a ser el principal de la sinagoga. Entonces él dijo, yo tengo que romper con todo esto, esta bata, esta túnica que me pongo, que me da como una santidad así como de pavo real, me la tengo que quitar, porque voy a ir delante del que sí tiene la solución, aunque no anda en este pavo real que yo ando. Tuvo que forzarse, tomar la actitud, hacerle resistencia a sus pensamientos aprendidos, para reaprender por una sola causa. Tenía una motivación, tenía un motor que lo estaba empujando. Su hija se estaba muriendo. Tenemos que llegar nosotros a la necesidad de vernos
oprimidos y afligidos por el sistema económico de este momento. Tenemos que vernos y afligidos por la posible rotura de nuestro matrimonio. Tenemos que vernos afligidos y torturados por la pérdida de un hijo que está en la calle o de una hija. Tenemos que vernos presionados en que todo está caminando al revés y con los zapatos torcidos, en que por donde vamos nos va mal, que por donde sacamos la cabeza por ahí nos pegan un palazo, que si ponemos una fábrica para hacer sombreros comienzan a hacer toda la gente sin cabeza. Óyeme, tú no puedes llegar a ese punto. Tenemos que volver en sí. Tú tienes que tener una creencia que, igual que la mujer de flujo, te anime en el tiempo y se vaya rebusteciendo y ella sola le haga resistencia a tu problema. Porque es cuando la persistencia y la resistencia van a formar el hábito de creer a lo que Dios dice. Y eso es lo que va a mover la actitud. Este hombre en este momento, en donde está entre la vida y la muerte, decide botar toda su religión que no le ha producido nada para ir a buscar a Jesús y en público. ¿Cuánto no avanzaríamos nosotros si dejáramos tanta religiosidad en la iglesia cristiana? Tanto marco de rito de hombre y costumbres de hombre, manipulación de hombre. Y entonces lo vemos que es malo, pero lo queremos hacer igual, sabiendo que no es con nuestra mano, con nuestra fuerza, con nuestro proyecto, que es con el poder del Espíritu de Dios. El evangelio que viene en los próximos años, del cual la juventud se está apropiando, y todos aquellos predicadores que tengan una mente abierta para entender que es el tiempo de dejar que Dios haga las cosas, porque cuando Isaías lee en Isaías 60, de levantarnos es de dejar de hacer lo que siempre hemos estado haciendo, porque ha llegado tu luz. Hay gente que no le ha sido entregada la luz todavía, de el por qué es hijo. No porque Dios no quiera, sino porque han desechado las cosas de Dios, colocando su sistema organizado de años religiosos. Este hombre decidió dejarlo todo. Los cambios se obtienen así, quebrando. Lamentablemente muchas veces tenemos que ir al máximo del dolor para poder quebrar. Qué bueno que pudiéramos caer en conciencia y no tener que llegar hasta allá, sino recapacitar y decir: Señor, ¿para qué nací? ¿Solamente para trabajar? ¿Para levantarme, trabajar, proveer, venir en la noche, sentarme a la televisión, una novela, una película? ¿Para sentarme a perder mi tiempo con 2 o 3 personas más, por teléfono, por la computadora o en persona? Es gente que solamente viven. Sí, yo sé que es doloroso y te duele. Bueno, qué rico que te quiebre el corazón. Si tú estás todos los días haciendo lo mismo, con las mismas, y yendo para lo mismo, tú estás viviendo. Eres un vegetal. Estás ahí plantado a que te caiga la sombra, te llegue agüita. Eres un vegetal. O sea, tenemos que existir, que es diferente a vivir. Existir es que yo tengo algo que hacer nuevo todos los días. Yo tengo que levantarme con una mente nueva mañana. Yo tengo que tener algo que hacer diferente. Yo tengo que sacarme la basura que atropelló mi mente hoy para darle espacio para que entre la nueva revolución de mis pensamientos, las nuevas ideas, la frescura de Dios. No alcanzamos si no tenemos, porque no pensamos si no pensamos, porque nos habitamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Cuando te dediques a pensar y a meditar en las cosas de Dios, van a llegar las ideas, las luces. Todo lo que Dios coloca dentro de nosotros es para llenar un vacío que tiene la gente afuera. Primero por nosotros y luego afuera. ¿Sabe cómo alcanza la gente el éxito? Sentándose a meditar y a pensar qué es lo que la gente necesita
y que nadie está haciendo, o que muy pocos están haciendo. Y cuando ellos comienzan a suplir esa necesidad, se hacen millonarios. Se hacen millonarios. Pero ¿sabe qué busca todo el mundo? Hacer lo que le está dando resultado a todo el mundo. Y por un tiempo les da resultado y después para abajo. Tú tienes que empezar a hacer las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Y para eso hay que romper con todo esquema, con toda manera vieja de pensar, añeja, que no produce nada. Si tú ves tu vida y no hay producción, no sirve. No tapes con un dedo el sol, no es posible. Hay que cambiar. Jairo se dio cuenta de esto. Jairo dijo, no me sirve mi religión. Lo primero es que, aunque era de la sinagoga, iba a ver al que no tenía sinagoga, iba a ver al que andaba por la calle sanando, salvando, reargullendo, restituyendo y mostrando la gloria de Dios. Primer principio, quiebra tu religión en lo que has creído. Si no te está produciendo, quiébralo. Lo segundo, Jairo era el principal, no era un ayudante. Él te está hablando de cargo, de posición. Qué difícil es cuando tú estás en una posición pensar en que tienes que bajar a las posiciones en que están otros y que tú estuviste ahí pero que has ido trepando y que ahora mirar hacia abajo te cuesta. Cuando nosotros estamos pensando en que nuestra posición es más importante que ascender, nos estancamos. Hay personas que tienen que hacer un cambio en su vida, pero por la posición en que están, por la autoridad que tienen, por el clima que han alcanzado o al sitio donde están en este momento, por la gente con que se están relacionando, no quieren cambios que modifiquen su apariencia de mando, de poder, de control, de dominio delante de los demás. Ese es uno de los motivos por cuales las relaciones se hacen disfuncionales, porque yo no quiero mostrarle al otro lo débil que yo soy. Entonces, por ese orgullo de no mostrarnos que necesitamos ayuda, preferimos perecer. Pero este hombre estaba decidido no solamente a quebrar su religión, él estaba decidido a quebrar su posición. Muchas veces yo he contado aquí, y vuelvo y lo cuento hoy. Yo siendo, bueno, ahora mi hijo es el que ejerce la presidencia de la compañía, pero cuando yo estaba en la presidencia de la compañía, muchas veces hablé mal, dije cosas inadecuadas, tuve actitudes que no eran las de un hombre de Dios. Y los empleados saben que yo hablo del Señor y que viajaba por todos los lugares hablando de Él. Pero en la posición en que estaba, al principio me costaba mucho bajar allá al piso, a ir a reconocer delante de ellos que estaba equivocado y a pedirles no que solamente que estaban, que me perdonaran porque tuve una actitud grosera, porque tuve un comportamiento vulgar, porque la manera como lo expresé fue hiriente, y por todas esas cosas. Pero el Señor comenzó a tratar conmigo en esa área tremendamente. Nada va a poderse lograr compensar cosas buenas si la actitud que va a seguir a lo que pensamos es incoherente. Tú tienes un pensamiento de algo, pero tu actitud va en otro camino, por otra ruta. Lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, del 21 al 20 y pico, que estuvimos leyendo en capítulos anteriores. Entonces yo me devolvía cuando el Señor me reprendía. A veces estaba inclusive ahí mismo en el trabajo y lo podía hacer. Y decía, paren muchachos, vengan, acérquense. Y a lo mejor algunos de ellos habían cometido errores, por lo cual yo me había alterado. Y errores que me costaban dinero. Y en el trabajo que nosotros hacemos, cuando se habla de una pérdida, no se está hablando ni de 100, ni de 1000, ni de 2000. Muchos miles se pierden por un solo error. Y me devolvía, y claro, ellos todavía timoratos por el regaño o por la gritería que había formado,
¿cierto? Venían hasta con temor, bueno, a lo mejor ahora nos va a echar. Y no, llegaba arrepentido y muchas veces me quebrantaba hasta en llanto delante de ellos para decirles que lo había hecho mal. Eso es dejar la posición para colocarse en donde uno debe de ser. Mientras tú estés vigilando que el dominio y la autoridad que tienes delegada en la posición en que estés siga allí, a pesar de que tú sabes que tienes que bajar para que se arregle, jamás tendrás una actitud de cambio. Porque se necesita entregar las armas. Se necesita decir, yo esto nunca lo he hecho. Todo lo que vaya en contra de lo que siempre has hecho, que nunca ha producido nada, es una actitud de cambio. Por eso es que es una fuerza peleando contra otra fuerza. Por eso es que se necesita persistencia para que la resistencia que tú estás haciéndole a eso que ha sido aprendido por años, a través de tus respuestas, a través de lo que has resuelto hacer siempre, ahora se enfrenta con una fuerza contraria mayor, que es la vida de Dios en ti, expulsándolo de tu vieja manera y vana de pensar y de ver la vida. Jairo estaba aquí. Abortó la religión porque creyó en lo que Jesús estaba haciendo públicamente delante de muchas personas. Bajó de su posición. ¿Tú te imaginas todos los amigos de él? No, hay que hacer un concilio ahora para votarlo. ¿Cómo es que este hombre se pone de parte de Jesús y delante de toda la gente? Es el principal, pero no. Algo hay que hacer con Jairo. No podrá seguir. Ya se hizo partidario del revolucionario ese que le llaman Jesús. ¿Qué es eso? A él no le importaba. Porque decidió quebrar todo para tener una actitud de cambio, porque él necesitaba que su hija fuera sanada. Y por eso te hacía énfasis que ojalá nosotros no tengamos que llegar a ese caso, sino que voluntariamente miremos en dónde estamos, quiénes somos, para qué fuimos creados, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué fue lo que hizo que nuestro Señor, siendo Dios, dejara el cielo, dejara su gloria para venir a rescatarme a mí, que no se bajó de la cruz por mí, se dejó hacer todo lo que le hicieron, porque delante de sus ojos le fue puesto este día en que Él podía verme hablando con pasión de su palabra, con una actitud hacia mis hermanos, de contagiarlos, motivarlos, exhortarlos a que la palabra de Dios enseña que sí se puede, que Dios quiere el cambio, que el cambio es posible y que Dios hace el cambio. Que no es en nuestra fuerza, que es en la fuerza de Él. Que tú y yo no podemos luchar con el pecado, pero que el Señor sí. Que tenemos que dejar tradiciones religiosas que no producen nada. Cuando tú tienes muñequitos que se llaman ídolos o becerritos que has usado por toda la vida, colocando tu fe en ellos, en vez de colocar la fe en la palabra, en el Señor y en su Espíritu, pues tienes un marco religioso que hay que romper, hay que rentarlo. O en tu posición, no, que es que lo más difícil es retroceder cuando públicamente por muchos años hemos estado haciendo algo de tal manera, y entonces ahora hay que públicamente dejar de hacerlo. A lo mejor todo el mundo se va a reír, mira, estaba equivocado, 20 años lo hizo así. Bueno, es preferible que digan 20 años lo hizo mal, porque no tenía el conocimiento, y si tenía el conocimiento, no tenía el entendimiento y la inteligencia para poder escuchar y ver lo que Dios le estaba hablando. Es mejor reconocer que Dios, aunque me hablaba, yo no le había escuchado en esa área, que seguir pereciendo. Eso se llama romper el vaso del dominio que te da la autoridad y el poder. Él estaba rompiendo aquí la autoridad, el dominio y el poder que le daba a ser el principal, la creencia que era religiosa, pero no se quedó ahí. Él siguió rompiendo. O sea, en la medida que se acercó a Jesús,
Jesús, sin decirle una palabra, él iba rompiendo muñequitos. Mira esto. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró. Mira, y al verle se postró. Imagínate esto. Un hombre con la autoridad, con una creencia religiosa equivocada, se para a ver a Jesús. Porque dice la Escritura, a mí me gusta leer las palabras clave siempre, porque ahí está escondido todo. Y vino uno y al verle se postró a sus pies. O sea, si Jesús andaba a toda hora con tanta gente y la Escritura dice que había una multitud rodeándolo, quiere decir que él estaba caminando con la multitud, dándose cuenta de su necesidad, pero estaba quebrando todas las cosas que le impedían a su actitud llegarse a él. Pero cuando él pudo verle a él, porque siempre vas a mirar que se encuentra en la Escritura que si tú no puedes ver el reino de Dios, no podrás entrar en él. Y hay que oír del reino para poder verle. Y aquí estaba el reino completo, Jesús. Una vez que él pudo ver al Señor, siguió con otras, rompiendo más. Él había podido llegar ahí y decirle, Señor, yo necesito que me acompañes para que mi hija se está muriendo. Pero ¿qué habría visto el Señor delante de él? Ah, bueno, un hombre con túnicas elegantes, que se mostraba que era un principal de la sinagoga, con una creencia religiosa dominante de la época, pero por sus vestidos se podría saber que tenía una posición de altura, y en esa posición delante del Señor no se puede llegar. Y Jairo va a quebrar lo que en su creencia le estaba prohibido hacer: arrodillarse delante de un hombre. Porque para Jairo, lo que lo veía como profeta, que lo veía como el Señor que ponía las manos y sanaba a los enfermos, en ese momento era la tabla de salvación, pero en el mismo momento le está representando de que Jairo va ahora a doblarse delante de alguien que públicamente está por debajo de su autoridad eclesiástica. Él ahora se va a arrodillar en público, que ese es, para un judío, eso significa demasiado. Tú jamás verás a un judío con la rodilla en el piso. Ellos van a la pared de los lamentos, tú los ves parados. Los ves parados. Ellos solamente se van a arrodillar delante de Dios. Cuando él toma esta posición de arrodillarse delante del Señor, ya dejó de ser el profeta, ya dejó de ser él la autoridad religiosa. Está reconociendo que ese hombre tiene que venir de Dios o ser Dios. Y ahora hablaremos en el siguiente clip de lo que es el arrodillarse y lo que es pedir arrodillado con tanta efervescencia y con tanto clamor. Así que, mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo espero que esta serie sobre la actitud esté minando los malos hábitos, las malas costumbres religiosas, que te esté quitando el peldaño donde tú estés, seas ministro o seas un clínico cualquiera, porque es necesario servir para ser grande. Estando arriba como grande, jamás Él podrá servir con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo te esté redarguyendo con fuerza, con poder, pero que al tiempo esté llevando bálsamo. Y si hay cosas que salen de mi boca y tú las entiendes, vea las Escrituras, porque ellas dan fiel testimonio de nuestro Señor y del deseo que está en el corazón de Dios. Amén y amén.